Si la revolución del proletariado y la caída del capitalismo es inevitable, ¿para qué sirve todo el activismo político que el mismo Marx hacía? ¿Qué estaba haciendo? Estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Pero parece ser que no es así y que algo de uso o de utilidad sí que tenía. Sí, a ver, este es un punto bastante controvertido incluso dentro del pensamiento marxista. Hay marxistas que no son materialistas históricos y que por tanto no creen en la inevitabilidad de ninguna revolución. De hecho, Marzoa, un filósofo lector y escritor y analista en el sentido correcto del término, del marxismo muy penetrante y muy agudo, pues se hacía hacía la misma observación, ¿no? Si la revolución era inevitable, ¿por qué Marx no se quedó sentado esperándola? Yo creo que aquí es posible reconstruir la lógica de Marx, y digo reconstruir porque esta pregunta no la responde Marx explícitamente en ningún lado, sino que a través de muchos de sus textos parece que hay una respuesta. Podría ser una reconstrucción a posteriori de algo que no pensaba Marx. Una reconstrucción posible, que además sí suscriben muchos marxistas, muchos no, pero otros muchos sí, es que la revolución requiere de condiciones objetivas. Las condiciones objetivas se dan cuando el modo de producción capitalista está agotado y por tanto ya no contribuye al desarrollo de las fuerzas productivas desde un punto de vista histórico. Eso se daría además cuando la tasa de ganancia hubiese colapsado y por tanto ya no hubiese margen para seguir reinvirtiendo el capital en aumentar la productividad del trabajo, pero también requiere de condiciones subjetivas, es decir, que la clase obrera adquiera conciencia de clase no solo en sí, sino de clase para sí. Es decir, que no solo es que yo sea parte, no es que yo solo sea obrero en términos objetivos porque vendo mi fuerza de trabajo, sino que yo tome conciencia de que soy obrero y de que como soy obrero tengo un papel que jugar en la historia, que el proletariado tiene un rol histórico que desempeñar. Y para eso el proletariado ha de ser consciente de su propia conciencia, ha de ser consciente de su propia existencia y del rol histórico que ha de desempeñar. Y la cuestión es cómo el proletariado se vuelve consciente de que es proletariado y de que su rol en la historia es derrocar el capitalismo una vez se den las condiciones objetivas para ello. Y bueno, en parte uno adquiere conciencia de que es proletario mediante la práctica, es decir, siendo proletario, siendo explotado, sufriendo las inclemencias del capitalismo. En otra parte, pues con ciertas inclinaciones más o menos, iba a decir naturales, pero este es un término que los marxistas aborrecen, o sea que lo voy a evitar, pero con ciertas inclinaciones esperables o previsibles de ser obrero. Por ejemplo, si me afilio a un sindicato para defender mis intereses, pues voy haciendo dentro del sindicato vida obrera y voy viendo cómo hay otro modo de organización de la sociedad distinta al mercado, la vida interna de solidaridad dentro del sindicato y también de la propia lucha obrera, viendo que mis intereses no están en armonía con los del capitalista, sino que son contrapuestos a los del capitalista, pero por otro, también a través del activismo político y de un activismo político inspirado por una ciencia de la historia y de la economía, aunque esto de nuevo también es controvertido para los marxistas, pero bueno, que sea correcta, que penetre más allá de las apariencias que la ciencia burguesa, las apariencias del capitalismo que la ciencia burguesa intenta consolidar. Es decir, básicamente, la burguesía para Marx intenta anestesiar a la población contándole una historia sobre el funcionamiento del capitalismo que solo es superficialmente verosímil. Pero cuando uno escarba por debajo de esa superficialidad y penetra en las esencias materiales últimas, lo que se da cuenta es que el trabajador no cobra por su trabajo, sino que cobra por su fuerza de trabajo, por el tiempo necesario para sobrevivir socialmente, para reproducirse, y que todo el trabajo extra que desempeña para el capitalista es trabajo generador de producción, de valor, que no está siendo remunerado y por tanto el obrero está siendo explotado por el capitalista. Y para revelar esto, y por tanto al revelar esto, para que el obrero tome conciencia de que el capitalismo no es un sistema natural, sino que es un sistema históricamente contingente que se basa en la esclavitud formalizada del trabajo, en la esclavitud por otras vías del trabajador. Solo cuando el trabajador o los trabajadores asalariados despierten, tomarán conciencia como clase proletaria y se lanzarán a hacer la revolución. Y Marx pensaba que la conciencia enajenada del proletariado, que tenía que rescatar y que por tanto tenía que imbuirles a los proletarios para que despertaran, era precisamente el capital, su libro El Capital, por cuanto, como digo, rasgaba las vestiduras del capitalismo y exponía el sistema de producción capitalista tal cual era, más allá de sus formas y apariencias.